el fragmento de Mateo, capítulo 18, versículo 12 al 14. Y dice así: ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que bendigas tu palabra, que uses tu verdad, que tu Espíritu Santo obre con poder en esta mañana, que tu palabra cumpla, Señor, con el objetivo, con el propósito de la cual tú quieres y tú la mandas, Señor, y que así podamos ser alimentados en esta mañana, edificados en esta mañana como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y cuando comenzamos a leer estos versículos que acabamos de leer, pareciera que volvemos a retomar un tema que ya lo hemos debatido o que ya lo hemos solucionado o no. Si presta atención, pareciera que entre líneas de lo que podemos ver aquí, nuevamente sale a relucir este tema mencionado. Aquel por el cual había comenzado una discusión entre sus discípulos. ¿Quién es el más grande, Señor? ¿A quién le pertenece el privilegio de estar a tu derecha o a tu izquierda en el reino venidero? Así que, si esto pareciera dar alusión de volver a retomar este tema, deberían aparecer preguntas entonces como: ¿hay importancia o rangos entonces entre los hijos de Dios? ¿Hay cristianos más importantes que otros? ¿Está bien descuidar entonces a muchos para rescatar a uno? ¿Será entonces importante para merecer un trato así mi vida? ¿Valdré la pena que se descuida mucho entonces por mi rescate? Y muchas preguntas similares podrían empezar a surgir en cuanto a la importancia y el valor de mi propia vida para entender si o no valgo la pena para el Señor o tal vez para los hermanos. Y primero y principal, antes de comenzar a desarrollar todos estos versículos, debemos dejar bien en claro que este mensaje no solo es apto para pastores, no solo está destinada a aquellos que lideran sobre un grupo de personas con autoridad. No es lo que el texto quiere enseñar y mostrar, así que nadie en este lugar se desconecte o piense que este mensaje no le compete. Todo lo contrario, justamente Jesús toma este ejemplo para que, como muchas parábolas que él ha citado y mencionado, sea una idea fresca, un mensaje y una enseñanza que para aquellas personas era su día a día, algo muy común de ver. Esto era muy patente para las personas y la religión y la región donde ellos estaban escuchando este mensaje. Entonces, al mencionar pastores y ovejas, ellos claramente ya tenían en mente, ya se visualizaban este ejemplo que Jesús le quería dar, tanto así como a que nosotros se nos mencione a jugadores de fútbol o un partido de fútbol, algo completamente natural y que está en nuestro día a día. Por ende,
al tomar este ejemplo, Jesús no estaba descartando a nadie, sino por el contrario estaba incluyendo a todos, y su mensaje daba luz y era fácil de comprender tanto para los que tenían oficio de pastor como para los otros que tenían la capacidad de pagar a personas que sean los pastores de su rebaño, o como aquellos que simplemente tenían otro oficio, pero día a día veían pasar a pastores por sus casas, por sus barrios, en sus prados. Así que Jesús, queriendo llamar la atención de sus oyentes y queriendo que todos entiendan y comprendan una vez más lo que Él iba a enseñar, trae algo habitual a la mesa, y así con esto Él seguirá profundizando el tema que dijimos que se viene arrastrando al parecer desde aquella discusión en el camino con sus seguidores. Y antes de poder entender en profundidad y resolver todo lo que implican estos versículos, quiero darle un ejemplo para mostrarle a dónde apunta y la idea que realmente esconden estos versículos. Ya hemos dicho entonces que no es un mensaje para pastores como yo, exclusivamente, que enseñan la palabra del Señor, sino que era un ejemplo de verdaderos pastores con ovejitas que iban por los prados, iban por los campos, apacentándolas, dándolas de comer, cuidándolas, y etcétera, etcétera. Entonces todos podían ver y entender la idea, pero no tan claro para nosotros. Así que la primera respuesta que podemos empezar a mencionar, ya que podemos entender que el tema de la importancia o de la grandeza no es vuelto a tocar, ni tampoco vuelto a mencionar. Podemos entender por todo lo que ya hemos visto y desarrollado que no hay cristiano de más talla, no hay cristianos intocables, no hay aquellos que el Señor escucha más sus oraciones que a otro, no hay aquellos que son favoritos del Señor, no hay cristianos íntimos del Padre. Nada de esto es así, ni siquiera es verdad. Pero como nosotros mismos muchas veces medimos las cosas por meritocracia y por claramente los resultados que arrojan nuestros méritos, tendemos erróneamente a juzgar y a elevar a algunos por sobre otros. Nosotros mismos decimos, bueno, tal personaje es un iluminado. ¿Viste todo lo que consiguió tal, de tanto que se esforzó y trabajó? Todo lo que pudo aprender y enseñar fulanito, estaban en otro nivel, eran de otra categoría. Messi, el GOAT del fútbol, él está por sobre todos los otros. Y cosas así que nos hacen entender esta idea que no es la que la Biblia nos deja ver. Y tal vez si lo traemos al mundo cristiano podemos decir Spurgeon, Jonathan Edwards, Lutero, Calvino, Bunyan, Sproul, Miguel Núñez, contemporáneo, Sugel Michelin, MacArthur, John Piper y muchos otros nombres que podemos decir. Estos tenían un nivel más alto que nosotros. Estos eran más usados por Dios que nosotros. Tal vez sí, tal vez simplemente eran más maduros y dedicados que nosotros, tal vez eran más bendecidos que nosotros, pero no eran mayores, y no porque sean mayores o más importantes que nosotros, sino que el Señor
así lo quiso, porque el Señor tal vez respondieron estos hombres humildemente al llamado del Señor como un niño y lo siguen haciendo o lo hicieron por toda su vida. Entonces eso representó algo distinto para nosotros. Pero nuevamente, esto no los convierte entonces en grandes hombres de Dios. Es un error catalogarlos así, sino más bien deberíamos pensar en hombres con un Dios grande, que es muy distinto. Entonces allí esta distinción que nosotros mismos a veces hacemos por los méritos, por lo que han conseguido, por lo que han logrado estos hombres a lo largo de la historia, pareciera que están por encima del promedio, pero no es así. Solamente es porque Dios es grande, poderoso, y Él así lo quiso, lo decretó y lo cumplió porque era su perfecta voluntad. Si Él quisiera, cualquiera de nosotros podría tener nombre en la historia, cualquiera de nosotros podría escribir parte en el lugar de los grandes cristianos, pero no por nuestras capacidades, no por lo que seamos, no por lo que tengamos, sino por lo que Dios está dispuesto a darnos o no. Así que esto aleja la idea de favoritismo o de distintas escalas de espiritualidad o grandeza ante los ojos de Dios. Fíjense, si volvemos a los versículos 10 y 11, dice: miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ningún pequeño es despreciado por nuestro Señor. Todos son vistos a través de Cristo como hijos de Dios, y nadie por mérito propio puede pasar o superar lo que hizo Cristo o demandar un trato preferencial cuando es por Cristo que tanto nosotros como los grandes hombres que hemos mencionado ven gracia y misericordia en los ojos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, todos somos estos pequeñitos, todos somos los que gozamos el cuidado y la protección de Dios, y esto muchas veces acarrea, como dicen los versículos, que algún ángel sea enviado por nuestro favor. Vemos por toda la Biblia como muchos de ellos de alguna u otra manera ayudaban a los cristianos a llegar o a hacer aquello para lo que era la voluntad del Señor. Podemos ver en el Nuevo Testamento que un ángel se presenta a José en sus sueños y le dice: no temas recibir a María como tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Un ángel que estaba contemplando la voluntad del Señor es enviado por un pequeñito para dar un mensaje. Allí también había unos pastores, justamente de lo que nos habla el texto, en largas horas de la noche, con los animales, y unos ángeles irrumpieron y le dijeron: les hemos traído buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ven? Eso significa que los ángeles estaban o están aún a favor nuestro. Son aquellos mensajeros de Dios que nos ayudan y que ayudan a que la perfecta voluntad del Señor se lleve a cabo, sea quien sea, por más pequeño que sea. Dios
tiene cuidado de todos, absolutamente de todos nosotros. Por eso podíamos ver aquellos que podían ser piedras de tropiezo, y por eso también podíamos mencionar que nosotros debíamos estar confiados en Dios para no caer en estos tropiezos. Ahora, volviendo al ejemplo que dije que iba a mencionar para dar idea a estos textos, deberíamos en realidad verlo así y entenderlo así. Y claramente para muchos es de público conocimiento que hace unos meses atrás estuvimos en Rosario, tuvimos que irnos allá por complicaciones en el embarazo de Karen para que nazca Lea, y así tanto Karen como Lea pueda tener los cuidados necesarios por la condición que se estaba presentando en ellas. Y en este panorama, imagínense a Isaac, si tal vez él hablara, podría decir o argumentar en toda esta situación: ¿acaso quieren más a Lea que a mí? ¿Acaso ella es más importante que yo, que debemos hacer todo esto por ella? ¿Acaso ella tiene un lugar mayor de importancia en la familia, que debemos pasar por todas estas incomodidades? ¿Acaso su voto vale más que el mío, que debemos viajar y venir hasta acá, que quedarnos en la comodidad de casa con mis juguetes y mis dibujitos? Pero en realidad, si estamos entendiendo el ejemplo, no es la importancia la que está demandando todas estas cosas, sino la urgencia de la situación es la que limita, amerita y nos lleva a tomar las decisiones que tomamos. No es que alguien pasó a ser más importante que otros, sino que uno de ellos requirió más atención por su condición delicada en la salud. O inclusive ahora, ella se lleva más atención porque es pequeña, requiere más atención, es más dependiente y es más indefensa, pero no por ser más importante, sino por la condición que presenta. Y esta es la idea que nos dejan ver estos versículos. No que algunos sean más importantes que otros, sino que en algunos su condición es de más urgencia que otros por donde se encuentran. Descarriados, lejos del rebaño, perdidos. Fíjense, esta misma idea podemos verlo en la Biblia. Segunda de Pedro 3:4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Allí estos hombres que habían sido convertidos por la predicación de los apóstoles empezaban a demandar el cumplimiento de las promesas que les habían dado. ¿Cuál? Cristo viene pronto. Cristo volverá por su pueblo. Cristo volverá por nosotros una segunda vez. Y allí pasaban los años, allí se iba desarrollando la historia de la iglesia, pero Cristo nunca venía. Cristo nunca llegaba. Entonces, ¿las promesas eran mentira? No. Entonces, ¿algunos son más importantes que nosotros? No. Pero la condición y la importancia de su vida ameritaba que Dios aplazara esta venida para que ninguno se pierda. Segunda de Pedro, seguimos, 3, 8 y 9. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no está haciendo distinción de grandeza o de importancia, sino que el Señor entiende las condiciones de algunos de sus hijos que aún estaban perdidos y que aún están perdidos, como más importante de simplemente ir y ser llevado a la vida eterna. Porque había algunos que aún ni siquiera habían accedido a la vida eterna o habían respondido al mensaje de salvación. Algunos todavía no habían escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces, para ellos es la urgencia y la atención en este momento. No son más importantes, pero su condición es más delicada, porque si el mensaje no llegara, si el socorro oportuno no llegara, se perderán eternamente en la ira de Dios. Pero aquellos que reclamaban promesas ya tenían esa promesa por cumplirse. Ahora, con todo esto dicho, entendiendo la idea del mensaje, no significa entonces ahora que cuando se abandona las 99 ovejas, se las descuida o desprotege y se las deja a su buen cuidado o a su propio cuidado. En ningún momento esto es así. Lo único que nos está diciendo ahora es que aquellos que ya recibieron la salvación, aquellos que ya han llegado a Cristo, aquellos que ya gozan de este tesoro, ahora entonces debemos velar por aquellos que no. Ellos son la urgencia, ellos son la prioridad. Ahora, ustedes ya recibieron la salvación y la promesa de la vida eterna. Para que se cumpla solamente nos separa tiempo, pero hay algunos que ni siquiera han llegado a ella. Ellos son la prioridad, ellos son la importancia hoy. Entonces, no solo que no vamos a demandar nada de Dios, sino que ahora vamos a ser nosotros aquellos que entendemos que debemos dejar las 99 para ir por esa una que se ha extraviado. Volviendo al ejemplo de Isaac y de Lea, claramente Isaac nunca dejó de estar cuidado, Isaac nunca dejó de ser atendido, Isaac nunca dejó de ir todos los días a la plaza, comía bien. Bueno, eso sí lo ponemos entre corchete, pero tenía un techo donde dormir, dormía calentito, dormía en una cama, miraba sus dibujitos, pero las prioridades se habían convertido en los horarios de visita. Allí todo se terminaba, todo se acababa, entonces lo importante era mamá y Lea. Dejábamos todo para ir al hospital y estar con ella. Pero aún así, nunca se lo descuidó. Y esto es lo que nos están mostrando estos pasajes. Dejar a las 99 no está significando desprotección, descuidado, ni nada por el estilo, sino que ahora todos velamos por la importancia, la situación y la urgencia de aquellos que se han descarriado, pero sin dejar ni descuidar estas 99. Y ahora, imagínense, ese es mi caso particular, lo que he contado de Lea y Isaac.
Pero tal vez alguno podría decir, bueno, nosotros sí pasamos por privaciones en una situación delicada. Bueno, tal vez nosotros sí tuvimos que hacer esfuerzos por algún integrante de mi familia. Bueno, tal vez para nosotros sí acarreó momentos muy difíciles por tener la urgencia en otro. Y puede ser que haya pasado así, pero la urgencia se la lleva el más débil o necesitado en ese momento. Y todos ahora nos toque llevar fácilmente esa situación o no debemos responder ante esa urgencia. Ahora todos, entendiendo que somos igual de importantes ante los ojos de Dios, ahora debemos buscar a aquellos que están en urgencia. Un pastor que era leal a su trabajo, un pastor dedicado, ellos luchaban contra lobos, osos, leones, ladrones o cualquier amenaza para sus ovejas. Y eso lo podemos ver claramente en la vida de David. Él, cuando se debió enfrentar a Goliat, dijo: Rey, yo ya he pasado por todo esto. Yo ya me he enfrentado a osos, a leones, he sacado de su boca ovejitas, les he salvado la vida, he puesto mi vida por la de ellas y así las he defendido y cuidado por todas y cada una de ellas. Ese es un pastor dedicado. Pero ahora nos dice que cuando una era extraviada, como eran animales torpes, debían ir en su rescate, tal vez debían curar sus heridas, arañazos, tal vez debían vendarla o entablillarla porque se habían quebrado alguna patita, pero luego la pondrían tiernamente sobre sus hombros y las transportarían de vuelta al rebaño. Entonces, allí podemos ver el mensaje. No es que hay alguien más importante, sino que se trata del más necesitado. ¿Quién es el que merece la atención por la urgencia? Y quiero repetir esto una y otra vez para que podamos grabarnos esta idea en nuestra cabeza. Por eso justamente es que no debemos tomar este mensaje como ajeno para personas que están en el liderazgo, para pastores o líderes, sino que esto nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Todos estamos involucrados a buscar a esa oveja perdida, porque aquel que realmente quiere ser grande, decía el Señor, el primero, debe ser el último, el que sirva a los demás, el que busque a los perdidos. Por eso, ahora podemos imaginarnos que en realidad esas 99 no solo que no eran ovejas que no se descuidaban, tampoco siendo esas ovejas malcriadas, demandando por más, teniendo ya lo mejor. Ahora entendemos entonces que aquellas 99 son las que quedaron quejándose tal vez porque no llenaron completamente su panza, sino que debemos hacer y ser como aquel que entiende el momento que está atravesando, de lo que ya poseemos y qué es lo que muchos aún no han conseguido. Y ahí la urgencia llamará. Entonces, en vez de ser aquellas que están en el prado esperando que alguien venga a darle más,
esperando que alguien venga a darle una nueva palabra, esperando que alguien los venga a avivar de vuelta, esperando que alguien los infle en su fe y en su espiritualidad, serán aquellos que digan: Señor, envíame a mí. Señor, lo tengo todo. Señor, tengo tu salvación. Señor, he recibido este regalo maravilloso. Quiero ir por aquellas necesitadas. Lucas 15, versículo 3 al 7. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? ¿Ven? Lucas ya empieza a volver esta parábola, este ejemplo más personal. ¿Quién de ustedes ya no son allá 99 y un pastor que sale a buscar una descarriada, sino que ahora confronta a cada uno de ellos? ¿Quién de ustedes no haría así? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y allí la idea entonces tiene otro tono. Ya ahora es claro el mensaje. No es cuidar y proteger todo lo que tenemos, no es estar clamando y pidiendo por más cuando ya estamos llenos, sino que es sacrificarnos por aquella que aún no lo ha conseguido absolutamente nada. Hemos sido esos niños que respondieron con humildad al Señor: lo tienes todo. No necesitas más que esto. Ve y busca las que aún ni siquiera han escuchado el mensaje. Esto, entonces, es lo que estamos llamados a hacer ahora. Dejar la comodidad, debemos dejar nuestra queja por bienestar, por bendiciones, por aquello que aún nos falta, y entender que allí afuera hay personas que si no llegamos a tiempo perecerán en el infierno bajo la ira eterna de Dios. Y estas ovejas perdidas y descarriadas alguna vez fuimos nosotros mismos. Y por estas ovejas, por cada uno de nosotros, alguien se tomó el tiempo, alguien se sacrificó, alguien se esforzó, alguien tuvo misericordia y nos buscó y nos mostró el camino. Es Cristo, es hacia allá, vuelve hacia el pastor y allí nosotros lo encontramos. Alguien fue que nos trajo ese bálsamo a nuestras heridas. Alguien fue el que nos dio descanso en el amado. Alguien fue que nos abrió la puerta para poder llegar al camino angosto. Alguien fue el que nos dio ese mensaje de esperanza y gozo. Ahora entonces estamos demandados a responder de la misma manera. Ahora ve tú y haz lo mismo. Ya tienes el mayor regalo, ya tienes la perla de gran precio, el tesoro más grande que alguien podría recibir. Ahora ve a buscar a aquellos que no lo tienen. Deja de mirarte, deja de pretender más de lo que mereces, deja el orgullo y la vanidad.
Deja de despreciar este regalo sin igual y compártelo. Es el mensaje. Afuera está la urgencia, en aquellos que están al borde de la muerte, aquellos que están con su salud espiritual completamente ida, delicada, en suma urgencia. Es donde debemos poner todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestras capacidades para así salvarlos. Debemos esforzarnos por ellos, debemos hacer ajustes, debemos hacer esfuerzos, debemos privarnos tal vez de lujo para que otros lleguen a los pies del buen pastor. Entonces, si hoy te estás quejando por las sobras, por los lujos, por las bendiciones, no has entendido lo que ya tienes y lo que a muchos aún le falta. Cristo y la vida eterna. La palabra nos dice que en nuestra boca está la vida para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, en aquellas que se han descarriado y extraviado, clamando por ayuda y rescate con urgencia. Y a ese llamado debemos acudir. Estamos comisionados a ir, no a quedarnos. Vayan por todo el mundo, decía el Señor, y prediquen el Evangelio. Busquen aquellas ovejas perdidas y descarriadas. Entonces, si entendemos esto, ahora todo empieza a encuadrar y ahora podemos decir entonces que debemos buscar primero el reino de los cielos, encontrar a sus ovejas descarriadas y luego tal vez las bendiciones llegarán si el buen pastor, si nuestro rey así lo quiere. Pero muchos están ahora agobiados, cansados, preocupados, ansiosos, estresados por cuidar lo mucho que les fue dado, las muchas bendiciones recibidas, pero se olvida que ellas fueron otorgadas como dones, como gracia, como misericordia, para ponerlos a trabajar para el reino, no para el mío. Todo lo que hemos recibido entonces es lo que permitió Dios para nuestra vida y para nosotros, para que tengamos más herramientas para rescatar a aquellos que están perdidos. No para guardarlo, no para esconderlo, porque cuando venga el Rey nos exigirá qué hemos hecho con aquello que nos otorgó. Y al que se le dio mucho y ha producido mucho, se le dará aún más. Entonces, así, todo lo que tenemos, ahora entendemos que es la herramienta y la bendición para poder hallar a otros que aún están perdidos. No para más placer, no para más lujo, no para más afán, sino para encontrar las ovejas perdidas. Entonces, aquí es nuevamente donde entendemos, podemos ser de tropiezo o de bendición. Podemos ser esas piedras de tropiezo o podemos ser piedras de bendiciones. Y fíjense, imagínense, el Señor me ha bendecido con un hermoso auto, pero el domingo hay mucho barro, ha llovido, hace frío, así que no voy a ir a la iglesia porque justo ayer lo lavé. Y ahora que tengo un auto, lo voy a cuidar. Pero por el contrario, podríamos decir, ahora que tengo un auto, lo voy a poner al servicio del Señor
veré si algún hermano necesita de mi ayuda, si alguna familia tal vez pueda ser bendecida por mí, tal vez algunos hoy no tengan para su pasaje y yo pueda ser de bendición. Y allí lo que el Señor me dio es para no ser de tropiezo y bendición. No estoy diciendo que todos los que tengan auto deben ser chofer de los que no. No estoy diciendo eso, sino que cuando esté la necesidad, el Señor me pudo haber dado a mí la herramienta para suplirla. Y pongo este ejemplo no por nadie en particular, sino que recordaba cuando era joven, muy joven, adolescente, 14, 15 años, de un día para otro se me ocurrió ir a la iglesia, en ese entonces, bueno, la iglesia católica, y recuerdo que cada domingo era el único en mi familia que estaba allí presente por la mañana, antes de que toque la campana de aquella iglesia, como fiel feligrés, congregándose para su Señor. Allí iba yo solito, caminando hasta la iglesia para cumplir con mi Señor. Hasta que una Semana Santa, y lo recuerdo perfectamente, todos en mi casa, jugando, divirtiéndose, disfrutando, tranquilos, mirando aquellas películas que duraban horas. Yo me fui a la iglesia, pese a que la tentación de quedarme era muy grande. Tomé fuerzas por el Señor, es Semana Santa, y me fui. Pero lo particular de este día fue que cuando termina la reunión, todos comenzamos a salir de la iglesia y se desata una tormenta tan fuerte que corta la luz de la ciudad, o bueno, por lo menos de donde yo estaba. Se larga la lluvia torrencial. Entonces todos allí, claro, corren a sus autos, vienen a buscarlo, llaman a sus padres, lo vienen a buscar y uno a uno se empieza a ir de la iglesia. Y yo allí paradito en la puerta de esa iglesia, viendo cómo todo esto acontecía. Recuerdo que llegó un momento que miro la iglesia cerrada, ya ni el cura estaba allí y quedé yo solo ante una oscuridad. Entonces, valientemente decidí irme para mi casa. Y entre tienta y tienta realmente estaba muy oscuro, lo recuerdo muy bien. Entre rayo y relámpago me iluminaban el camino para volver a casa. Entonces yo allí, con temor, con frío, mojado, angustiado, llego a mi casa y hay mi familia calentita, gozosos, disfrutando, divirtiéndose. Y ese fue el día que decidí nunca más volver a la iglesia, porque no merecía el esfuerzo. Nadie allí había notado que había un hermano que necesitaba de su ayuda. Nadie allí pudo ser de bendición. Todos ellos fueron una piedra de tropiezo para mí y para mi fe. Bueno, llegué al Señor igual, pero el ejemplo es claro. Por eso debemos tratar de entender. Puedo predicar, debo hacerlo. Tengo bendiciones que sobran, debo ser de bendición. Ahora, no solo esto podría representar la vida de alguien, no solo nos manda a buscar a aquellos que aún no han encontrado al Señor, sino que con estas conductas tan pequeñas, algo tan pequeño, podría provocar que alguien pueda renunciar a su fe. Imagínense, hoy no voy a la iglesia, hace mucho frío,
me quiero quedar en mi cama, estoy cansado. Eso podría ser piedra de tropiezo para alguien. Imagínese que alguien diga, este hermano me ha predicado el Evangelio, este hermano dice que tiene la verdad, que el Señor los ha librado de aquellas que se dicen iglesia pero predican un falso evangelio. Él me lo ha mostrado, dice que tienen el mayor regalo que es el Evangelio, pero les da igual ir o no el domingo. ¿Se da cuenta cómo esto se vuelve piedra de tropiezo? Todo lo mismo, pero no ora, pero no lee su Biblia. ¿De qué me están hablando? Y esa es la importancia entonces no solo de buscar a aquellos que están perdidos, sino que mostrar en nuestra vida esa perla de gran precio. Es lo mejor y lo mayor que tenemos. Y vivir entonces ahora en consecuencia a esto. De nada sirve hablar si no hago nada al respecto. Estos dirán entonces, ¿cómo van a ir una milla más? ¿Cómo van a poner la otra mejilla? Si ni aun estas cosas importantes que ellos dicen que tienen que hacer, no las ven. Tropiezos. Por eso Pablo era tan insistente con Timoteo y le decía, aviva el fuego que hay en ti. Segunda de Timoteo 1, 6 al 10, leámoslo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, muestra a Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Estos tres vence todo aquello que podría representar una piedra de tropiezo para alguien. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, recuerda lo que significa seguir a Jesús. Él es nuestro Salvador, Él ha vencido a la muerte, Él nos dio luz, Él ilumina nuestros caminos. Mantente firme, aviva el fuego del don de Dios en tu vida para que no sea de tropiezo para el Evangelio. Así que podemos ver que hay un gozo especial expresado en estos versículos por aquellas ovejas que están perdidas o descarriadas. No porque sean más valiosas o más amadas que las otras, sino por el peligro, la dificultad y la gran necesidad en urgencia que tienen y que provocan esta especial preocupación o deberían hacerlo en aquel que debe tener el mismo corazón como lo tiene su buen pastor. Amar a las ovejas y estar dispuesto a dar su vida por ellas. El Señor no quiere que se pierda ninguna. Entonces nos manda a trabajar y a esforzarnos como a Timoteo, como si fuera posible que nuestra vida nunca represente tropiezo para otros. Debemos vivir tratando y esforzándonos, creyendo que tal vez
nuestra vida sea perfecta, intachable para los demás, aunque esto nunca podamos alcanzarlo. Pero también tenemos que vivir entendiendo y estando atentos de que cada paso que demos puede ser un tropiezo para nuestra vida. Entonces allí nos mantendremos y nos esforzaremos por caminar firmes, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Entonces estaré preparado para todo tropiezo, pero también estaré esforzado para no ser tropiezo y también estaré avivando el don de Dios para que esas ovejas lleguen al Señor. Esa es nuestra función, ese debe ser nuestros deseos, y si no es así, entonces tal vez seamos una de aquellas descarriadas. Si no podemos ver este mensaje como lo presenta Mateo, como lo estaba enseñando el Señor Jesús, entonces tal vez aún el pastor, el buen pastor, el pastor de pastores, no sea el nuestro. Y esto debería entonces llevarnos a clamar por Él. Entonces, si aún soy una oveja perdida, que aún no ha sido rescatada, el mensaje es el mismo. Clama a Cristo, clama al buen pastor, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti. De tal manera Él te ha amado que dejó su trono, se despojó de su majestad allí en el cielo como cosa a la que no se aferró tan solo por rescatarte, tan solo por rescatar tu vida. No espera encontrarte sana, no espera que estés en las mejores condiciones, no espera absolutamente nada de ti, solo que te dejes amar, solo que te dejes sanar, solo que dejes que Él te restaure y que seas cargada en sus lomos. Esos lomos que han cargado con tu pecado, con tu maldad, con tu enfermedad, que han clavado todo esto en la cruz y con su sangre las limpió para que todo sea perdonado, restaurado y purificado en tu vida, y que ahora seas una de estas ovejas que disfruta de una vida en abundancia. Deja que Cristo hoy rescate tu vida del peligro y te ponga salvo. Deja que sus enviados puedan darte el llamado de aquel Señor, porque aquellos que oyen su voz y son suyos, sus ovejas van a Él, responden a este llamado, porque solo a través de Él verás el camino a casa. Solo a través de Él llegarás al Padre. Solo a través de Él tu vida dejará de estar perdida para poder estar en los brazos de aquel quien te ama, te cuida y te protege y te regala la vida eterna. Pon tu vida en manos de Cristo, el buen pastor.